Quiero presentar en esta ocasión un cordial saludo a los estudiantes de la especialización en gerencia de proyectos de la Corporación Universitaria Minuto de Dios. En esta nuestra octava semana de labor académica en el curso Evaluación de Proyectos, entramos a un tema álgido, a un tema complejo, a un tema que desde mi posición como tutor yo les puedo decir con la mayor honestidad posible no es mi fuerte dentro de la evaluación de proyectos. A raíz de este curso donde me ha tocado volver a retomar los pocos conocimientos que tengo del tema, hice como una reflexión profunda y definitivamente me di cuenta que tengo que capacitarme más en el tema de la evaluación ambiental. No la he desarrollado en estos 17 años que llevo formulando proyectos, asesorando proyectos. Nunca he realizado una evaluación ambiental. Siempre como que me dediqué de una manera u otra a hacer las otras evaluaciones, la evaluación financiera, la evaluación económica y la evaluación social. En esos temas me considero experto. Pero pues cada vez que en los proyectos que he liderado aparece el componente ambiental, yo le he insistido al inversionista que contrate a una persona experta en el tema para que nos haga la evaluación y posteriormente el estudio de impacto ambiental, y si va más allá el plan de manejo ambiental. Eso yo lo he dejado que otros profesionales expertos en la materia lo hagan. Pero pues sin embargo me doy cuenta que un especialista en proyectos necesita conocer de la materia. Es decir, yo no me puedo parar frente a ustedes a decirles no veamos el tema, no se preparen respecto al tema, siempre tengan la opción de contratar a otra persona, porque aún en el contratar a la otra persona, que pienso que se debe hacer por lo que les comento, es un tema bien complejo, el especialista en proyectos debe tener un conocimiento holístico, somero, respecto a la evaluación ambiental, para poder exigirle a ese contratista que llega al proyecto un nivel de calidad mínimo. Por dos razones. La primera, porque seguramente no nos van a dar la licencia ambiental si la evaluación, el estudio y el plan de manejo no están muy bien hechos. Pero segundo, si queda mal hecho, los que vamos a pagar esa mediocridad somos todos los seres humanos, y es algo que estamos viendo hoy por hoy. Los ríos se están quebrando, las quebradas ya desaparecieron en muchos lugares de la tierra, los polos se están derritiendo, y es porque no hacemos juiciosamente la tarea. Entonces, de parte mía como tutor de la materia, volví a retomar algunos conceptos, vuelvo y le repito, muy someros. Por ejemplo, yo cuando hice la especialización, nosotros vimos un curso completo de un semestre de evaluación económica de proyectos, otro curso completo de un semestre de evaluación social de proyectos, pero nunca vimos un curso de evaluación ambiental. Fueron 2 o 3 charlas y siga con el resto. Después sí, tal vez he hecho unos 2 o 3 diplomados respecto a la evaluación ambiental, pero siempre como que había hecho un pacto de no agresión, donde yo no me metía con la evaluación ambiental, pero como que no me tocaran. Pero en ese momento considero muy importante retomar. De hecho, hice una solicitud no formal, la voy a hacer formal, al interior de la dirección de posgrados, para que nos capaciten a los docentes, a los tutores que estamos liderando estos cursos en evaluación ambiental. Sin más preámbulo, y pues siendo lo más honesto que puedo hacer con ustedes, vamos a entrar a lo que retomé yo de los apuntes anteriores y de una nueva revisión de la literatura respecto a lo que es la evaluación ambiental. Primero, pues algunos fundamentos de la evaluación ambiental, quiénes participan en ellas, cuándo se hace dentro de la formulación de proyectos, cuál es el ámbito de aplicación, algunos hitos respecto a la evaluación ambiental, o sea, normativa, y un estudio de impacto ambiental, que es grosso modo la metodología en que se tiene que presentar. Entonces, ¿qué es una evaluación de impacto ambiental? Es un proceso que conlleva específicamente, y para aquí lo resumí, 3 ítems muy vistosos sobre el resto. No es que sean los únicos, pero son los más
importantes. Un componente técnico, por eso es tan importante tener muy buenas relaciones con esos ingenieros ambientales que son los que conocen de la materia. Un componente administrativo, porque hay que saber, por ejemplo, si vamos al estudio, estamos haciendo una evaluación, que ya les voy a explicar la diferencia entre los tres. Estamos haciendo una evaluación, pero si tenemos que llegar al estudio de impacto ambiental, eso va a consumir recursos de tipo administrativo, como dinero, como recurso humano, etcétera, etcétera. Y el tercer componente grande que tiene una evaluación de impacto ambiental es una participación ciudadana, en el entendido que, como les decía ahorita en la introducción, cualquier error en la evaluación, en el estudio o en el plan de manejo, los que vamos a terminar pagando los platos rotos, por decirlo bien coloquialmente, somos todos los seres humanos. El objetivo es informar o indagar sobre la viabilidad ambiental de un proyecto de inversión a fin que pueda diligenciarse, que pueda realizarse mediante el otorgamiento de la certificación ambiental por la autoridad competente. Es una definición teórica en la cual yo tengo, eso lo saqué de diferentes documentos. De hecho, en el aula virtual está un resumen de un documento muy interesante de un profesor antioqueño que sacó un manual para evaluaciones ambientales. Pero pues en realidad la viabilidad ambiental no se debe buscar únicamente por la consecución de la licencia ambiental, debe ir más allá. O sea, nosotros debemos tener una conciencia ambiental fuerte dentro de los seres humanos. ¿Por qué? Porque más allá de la licencia es qué va a suceder. O sea, nosotros estamos acabando con el planeta y recuerdo hace relativamente cierto tiempo, que por allá en un canal de esos de la televisión por cable que uno contrata, una propaganda decía: siempre que el ser humano luche con la naturaleza va a ganar. O sea, si nosotros seguimos luchando contra la naturaleza, nos vamos a morir. Es así de sencillo. Entonces, el objetivo de la evaluación ambiental debe exceder el solo buscar el otorgamiento de la certificación de la licencia ambiental, ¿sí? Eso es muy importante. No se puede iniciar ninguna actividad si no cuenta no tanto con la certificación ambiental, sino con la conciencia ambiental por parte de sus ejecutores. O sea, lo que les digo, más allá de la licencia debe haber una conciencia antropológica ambiental, es decir, del ser humano. ¿Para qué se hace la evaluación? Pues el primer término ya lo vimos al principio de este curso: para indicar, para establecer, para calcular, para mirar la importancia de una determinada cosa o asunto desde el punto de vista ambiental. O sea, la evaluación, como su nombre lo indica, es para evaluar, precisamente eso, para verificar qué tanto mis acciones pueden impactar el medio ambiente. Segundo, ¿para qué se hace? Para verificar el impacto sobre el medio que nos rodea, es decir, para verificar ese impacto ambiental. Primero evaluamos, segundo verificamos el impacto ambiental. O sea que nosotros tenemos que tener un inventario ambiental dentro del proyecto, tenemos que tener en claro cuáles son nuestras acciones, cuáles de esas acciones tienen un impacto sobre el medio ambiente y cómo podemos mitigar, eliminar, o en caso de que se tenga que hacer, que el medio ambiente se impacte pero después se recupere hasta su estado original. Y define el medio ambiente también la evaluación como el sistema formado por elementos naturales y culturales. Ojo, el medio ambiente, nosotros no podemos pensar que la naturaleza está allá y es un objeto y no hace parte de nuestra vida. No, también desde el punto de vista cultural, que están interrelacionados y que pueden ser modificados por la acción humana. Y el problema es que a veces modificamos ese medio ambiente y el medio ambiente no se recupera. Yo recuerdo, por ejemplo, aquí en el departamento del Meta, cuando trajeron la famosa palma africana. No es originaria del departamento y resulta que la flora y la fauna cambió a partir de la siembra de la palma africana. Y cualquier persona podría llegar a decir: hombre, pero es que están sembrando árboles al fin y al cabo. Sí, pero estamos impactando, estamos modificando el medio ambiente por acción humana y ese medio ambiente no se ha recuperado. ¿Cómo se hace una evaluación de impacto ambiental?
a través de un estudio ambiental, ¿sí? Entonces, nótese que evaluación y estudio no es lo mismo, ¿sí? Por sus siglas en inglés, la evaluación es EIE, que es Environment Impact Evaluation, y el estudio es EES, Environment Effect Study. O sea, hay que entender muy bien porque en español las dos tienen EIA, estudio de impacto ambiental o evaluación de impacto ambiental. Entonces en español se les ha dado a los autores por ponerle una S minúscula para resaltar que es un estudio. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre la evaluación y el estudio? La evaluación verifica hasta qué punto mis acciones pueden impactar el medio ambiente. El estudio va más allá. El estudio, además de identificar esas acciones, verifica cómo las va a impactar, hasta qué punto está siendo impactada, es decir, le da una calificación a ese impacto, y tercero, propone acciones de mejora. No sé si me hago entender. La evaluación va hasta determinar y decir sí, nuestro proyecto va a impactar el medio ambiente. Hasta ahí va la evaluación. A partir de ahí, cuando se ha identificado que sí, las acciones de mi proyecto van a impactar el medio ambiente, yo tengo que entrar a desarrollar un estudio. Ahí identificamos y evaluamos los posibles efectos negativos de las actividades del proyecto en cada una de sus etapas: planificación, construcción, operación y cierre. Y además establecemos una estrategia ambiental para mitigar ese impacto, o para que en caso que se dé, el medio ambiente pueda retornar a su estado original. Entonces, esa es la diferencia entre evaluación y estudio, y yo necesito que ustedes la comprendan muy bien, porque no podemos indiscriminadamente utilizar un término o el otro. Una cosa es evaluar, otra cosa es hacer el estudio. Aquí estamos evaluando. Aquí yo les estoy dando unas herramientas para que ustedes aprendan a evaluar, más no hacer el estudio. Yo recomiendo definitivamente que el estudio ambiental y el plan de manejo ambiental debe hacerlo una persona que sepa. Pero el especialista en proyectos debe saber evaluar, que esa es la mea culpa, esa es la reflexión que estoy haciendo, que yo me he mantenido un tanto al margen y he olvidado que es una parte muy importante de la evaluación de proyectos. ¿Cómo definir qué proyectos entran al sistema de evaluación de impacto ambiental? ¿Sí? ¿Cuáles son los proyectos que probablemente entren y que son susceptibles de ejercer o ejecutar una acción de evaluación de impacto ambiental para, con base en esa evaluación y de acuerdo al resultado, establecer el estudio y el plan de manejo? Entonces, primero, todos los criterios de protección ambiental, todos los proyectos que impacten, que tengan como objetivo la protección ambiental, tienen que ser evaluados ambientalmente. Si hay protección de la salud de las personas, es decir, si el proyecto puede de una manera directa o indirecta afectar la salud de las personas. La protección de la calidad ambiental, es decir, tenemos que proteger el agua, el suelo, el ruido, los residuos sólidos que producimos los seres humanos, los líquidos, las emisiones gaseosas, emisiones líquidas, emisiones gaseosas, emisiones sólidas y emisiones radiactivas. Todo lo que en cualquier actividad del proyecto toque esto, necesita una evaluación de impacto ambiental. Protección de los recursos naturales, especialmente el agua, el suelo, la flora y la fauna. Se cae su peso. La protección de áreas naturales protegidas. Colombia, que tiene una riqueza en biodiversidad y que tiene una cantidad de parques naturales, los estamos acabando. Entonces, cualquier acción que se realice ahí, por pequeña que sea, necesita una evaluación ambiental. Protección de los sistemas y estilos de vida de las comunidades. Vea que metimos dentro del medio ambiente el devenir antropológico del ser humano. Indígenas, comunidades nativas, afrodescendientes, ellos también necesitan una evaluación del impacto ambiental, porque nosotros, por las acciones humanas, estamos perdiendo esa historia viva de la antropología del ser humano. Protección de los espacios urbanos, protección de los sistemas y estilos de vida de las áreas naturales protegidas, protección de los espere que me confundí. La protección de las áreas naturales protegidas, protección de los ecosistemas y bellezas escénicas y de la vida natural,
Esto sí que aplica para Colombia, para las regiones donde ustedes están. Yo he visitado Orocué, Mitú, Puerto Carreño, tienen unas bellezas escénicas impresionantes y si nosotros no tenemos la conciencia para cuidarlas, eso va a ir en detrimento de nuestra calidad de vida. Protección de los sistemas y estilos de vida de las comunidades, me había saltado esta antes. Protección de los espacios urbanos también es muy importante. El medio, ¿cómo les explico? O sea, definitivamente los seres humanos se han conglomerado en ciudades, pero esa ciudad necesita un cuidado especial, de tal manera que el estilo de vida y la calidad de vida de los ciudadanos no se deteriore por ciertas acciones que de pronto los gobiernos, dentro de su buena o no tan buena voluntad, están haciendo. Entonces, lo que está sucediendo ahorita con el metro de Bogotá, lo hacemos subterráneo, lo hacemos elevado, si lo hacemos elevado, esa belleza escénica se va a perder, entonces ese espacio urbano se va a impactar, pero si lo hacemos subterráneo sale mucho más costoso. Bueno, protección del patrimonio arqueológico, histórico, arquitectónico y monumentos nacionales. Nosotros tenemos que ya hacer un alto en el camino y verificar, ustedes como gerentes de proyectos que se van a desempeñar más adelante como formuladores y evaluadores de proyectos, que esto no es un chiste. O sea, nosotros no podemos ir a tumbar, a acabar, porque el ser humano crece y se desarrolla precisamente por conocer su historia y estamos acabando con ella. Y otros que surjan de la política nacional y ambiental. Cualquier proyecto que toque alguno, hay muchos más, pero yo les estoy resumiendo, alguno de estos ítems es susceptible de hacer una evaluación de impacto ambiental. También es importante conocer los ciclos biogeoquímicos que establece el ser humano. Más adelante les voy a decir, nada de lo que el ser humano produce desaparece sin producir un efecto en el medio ambiente. Entonces, de pronto yo le mando la diapositiva para que usted allá en su casa la pueda bajar, la pueda estudiar, pero más o menos lo que dice esta diapositiva es que hay dos conceptos. El ciclo biogeoquímico es, por un lado, bio, que significa vida, por el otro lado geo, que significa tierra, y por el tercer lado químico, que son las sustancias y las moléculas. Entonces, ¿qué es un ciclo biogeoquímico? El estudio de los flujos o las vías de un elemento químico o molécula que se mueven a través de la biosfera de nuestro planeta o del ecosistema, ¿sí? Entonces, nosotros definitivamente sacamos dos tipos de biogeoquímicos, de residuos, por decirlo de alguna manera. Unos son sedimentarios y otros son gaseosos. Los sedimentarios se desata del elemento de la roca mediante la erosión y sigue el camino al agua que llega hasta el mar. Y el gas se difunde dentro de la atmósfera, lo que presenta asimismo la tierra, el mar y lo que permite ser utilizado y que le causa daño a esa biosfera. Entonces, por ejemplo, las emisiones, nosotros tenemos dos contaminantes y así ustedes no lo crean. Los carros, pero créanme que contamina más el estiércol de los bovinos. Produce más ozono a veces que el mismo vehículo. Entonces, nosotros no tenemos en cuenta ese ciclo biogeoquímico porque no lo sabemos, y entonces consideramos que si hacemos un proyecto, por ejemplo, de estabulación de bovinos, no vamos a tener que hacerle un estudio una evaluación de impacto ambiental y de pronto sí tenemos que hacerlo. ¿Sí? Los elementos principales de toda la vida en la biosfera, como el carbono, el hidrógeno, el nitrógeno y el oxígeno, se mueven a través de ciclos de gas. Entonces, toda emisión gaseosa que un proyecto emita, se considere benéfica o no, más adelante voy a hablar de ese tema, merece un estudio de impacto ambiental. Porque es que a veces producimos cosas buenas, pero son tan buenas como lo de la palma africana. No es que estamos sembrando material verde, nosotros no estamos impactando la naturaleza, y resulta que se sembraron tantas hectáreas de palma africana en el departamento del Meta que la biodiversidad cambió, porque la palma africana no es oriunda del departamento del Meta.
Las sustancias utilizadas por los organismos no se pierden. Ninguna sustancia que utilice el organismo se pierde, aunque pueden llegar a sitios donde resultan inaccesibles para los organismos durante un periodo largo de tiempo. Entonces, lo que tenemos que tener conciencia es que todo lo que usted está utilizando, todo lo que usted de una manera u otra produce, excúsenme, hasta sus desechos orgánicos, alteran de una manera o impacta, no altera, impacta de una manera u otra el medio ambiente. Entonces, ¿quiénes son los actores, no autores, me equivoqué acá, actores de las evaluaciones de impacto ambiental? Primero la autoridad ambiental, ¿sí? Desde el Ministerio a las corporaciones evalúan y otorgan la certificación ambiental. Ojo, porque las corporaciones autónomas regionales están extremadamente politizadas y algunas corruptas. Imagínense la autoridad ambiental corrupta. Entonces, deja que se meta cualquier tipo de proyecto, lo importante es que le unten la mano al director y dónde está entonces la comunidad. Las empresas especializadas, que son los que elaboran los estudios y los planes de manejo ambiental. Hay otras autoridades ambientales, las corporaciones autónomas regionales, pero también tenemos secretarías de medio ambiente a nivel municipal o a nivel departamental. Tenemos Ministerio del Medio Ambiente, tenemos corporaciones dedicadas al medio ambiente. Entonces esas autoridades ambientales emiten opiniones técnicas desde la competencia de cada uno y la población involucrada. Siempre en los estudios, en las evaluaciones, estudios y planes de manejos ambientales tenemos que involucrar a la población. Yo no sé, yo hablo a veces y soy criticado de algunas novelas rosas que impactaron, que a mí me impactaron porque yo los veo desde el punto de vista técnico, no desde el punto de vista de que se enamoraron. Pero si ustedes se acuerdan de una telenovela que se llamaba Guajira, una de las niñas que se convirtió como medio en antagonista, o sea, que se enamoró del protagonista y que por eso el protagonista tuvo problemas con la comunidad, esa niña la llamaron a la compañía de carbón para que hiciera un puente entre la compañía y la población involucrada. Yo no sé si ustedes llegaron a ver la novela, pero eso es muy importante. Dentro de las evaluaciones de impacto ambiental, uno tiene que traer a alguien de la comunidad y escucharlo y negociar con ellos. Es importante hacerlo porque lo que les digo, al final somos todos los seres humanos los que vamos a pagar las consecuencias de las evaluaciones mal hechas. ¿Cuándo se realiza una evaluación de impacto ambiental? Siempre debe ser preventiva. O sea, la evaluación de impacto ambiental no se puede, y ojo, porque yo he visto algunos proyectos en Colombia donde comienzan a hacer la evaluación, el estudio y el plan de manejo ambiental después de que ya la obra está casi que concluida. ¿Ya para qué? Ya el medio ambiente se impactó, entonces todas las evaluaciones deben ser de carácter preventivo, es decir, deben hacer parte de la evaluación ex ante. Antes de dar esa factibilidad, es un punto importante, es un hito importante para dar la factibilidad si el proyecto impacta o no impacta el medio ambiente. No podrá, eso es muy bonito y yo lo saco porque me sonó muy bonito. Ojalá tuviéramos la precaución los seres humanos de darlo a conocer y de cumplirlo a rajatabla. No podrá iniciarse la ejecución de proyectos de inversión públicos o privados y ninguna autoridad nacional, sectorial, regional o local podrá aprobarlos, autorizarlos, permitirlos, concederlos o habilitarlos si no cuentan previamente con la certificación ambiental contenida en la resolución expedida por la respectiva autoridad competente. Dios mío, qué bueno que fuera así. Pero en algunas ocasiones las licencias salen mal, las evaluaciones están mal hechas, los estudios están mediocremente realizados y terminan expidiendo la certificación ambiental y después todos estamos pagando las crudas consecuencias. ¿Cuál es el ámbito de aplicación de las evaluaciones de impacto ambiental? Los proyectos de inversión públicos o privados que impliquen actividades, construcciones u obras, cualquier actividad que puedan causar impactos ambientales negativos significativos. Entonces tenemos a nivel internacional 3 categorías, ya vamos a ver que el Banco Mundial tiene 4, pero son más o menos las mismas. Categoría 1, las que necesitan declaración de impacto ambiental, que son las que no impactan al medio ambiente de manera significativa. Entonces, lo que ellos necesitan no es una licencia de impacto ambiental, sino una declaración de impacto ambiental. Aquí en Colombia
me parece que se llama DEA, Declaración o Diagnóstico Ambiental de Alternativas, si no estoy mal, pero pues a nivel internacional se homologa con este punto, Declaración de Impacto Ambiental. Categoría 2, un estudio de impacto ambiental, ya es un estudio, no es una evaluación, o sea, aquí en los tres hacemos evaluación, pero en este segundo ya nos exige un estudio de impacto ambiental semi detallado, y en la categoría 3 un estudio de impacto ambiental detallado, ¿sí? Este estudio de impacto ambiental además debe tener un plan de manejo ambiental. Esta clasificación deberá efectuarse siguiendo los criterios de protección ambiental establecidos por la autoridad competente. Lo que yo les digo, en papeles, aunque les voy a ser sincero que dentro de todo el acervo documental que estuve verificando para organizar esta disertación, me di cuenta que en Colombia han expedido normas y las han echado para atrás. Entonces ni siquiera tenemos claro un panorama normativo en Colombia de lo que tenemos que hacer desde el punto de vista ambiental. Por ejemplo, la selección de la categoría se realiza siempre al momento de la identificación del proyecto, ¿sí? Por ejemplo, en la práctica actual del Banco Mundial, los que algún día vayan a solicitar recursos por esa fuente de financiación, apoyarlos, o de cooperación internacional que tengan fuente de financiación del Banco Mundial, se van a encontrar con esto. Los proyectos son asignados a una de 4 categorías con base en la naturaleza, tipo, ubicación, sensibilidad y escala del proyecto. Categoría A son los de impactos negativos significativos, que requieren un estudio de impacto ambiental completo y un plan de manejo ambiental. Categoría B, impactos significativos moderados, deben hacer una evaluación de impacto ambiental sectorial. La categoría C, impactos ambientales negativos no significativos dentro de lo tolerado y previsto por las normas, no requieren ni siquiera evaluación de impacto ambiental. Y la categoría D son estudios o proyectos ambientales propiamente dichos o proyectos de recuperación de emergencia. Verbigracia, Mocoa, en el Putumayo y Manizales. Ellos necesitan hacer proyectos de recuperación de emergencias, se supone que son proyectos de impacto ambiental arduo, entonces necesitan desde la misma concepción hacer las evaluaciones, los estudios, etcétera, etcétera. Proyectos que se deben categorizar en A, o sea, los proyectos de alto impacto ambiental: acuicultura o maricultura, represas y reservorios, transmisión eléctrica a gran escala, plantas industriales a gran escala, propósitos industriales a gran escala, desarrollo mineral, conductos, desarrollo de puertos y bahías, desarrollo de las cuencas de los ríos, caminos rurales, desarrollo de energía termoeléctrica e hidroeléctrica, turismo a gran escala y transporte, cuando es también a gran escala, aeropuertos, ferrocarriles, caminos y vías fluviales. Cualquiera de los proyectos que estén inmersos dentro de estos sectores necesitan una evaluación, un estudio y un plan de manejo ambiental. Proyectos que se deben categorizar en B: agroindustrias a pequeña escala, acuicultura y maricultura a pequeña escala, transmisión eléctrica, industria, riego y drenaje a pequeña escala, mini energía hidroeléctrica, instalaciones públicas, por ejemplo, mini energía hidroeléctrica, un proyecto hidroeléctrico a nivel municipal, energía renovable, extensión rural, telecomunicaciones. Los proyectos en esta categoría normalmente requieren un análisis ambiental más limitado que la evaluación ambiental completa. De pronto se hace una evaluación ambiental, un estudio ambiental, pero no requiere un plan de manejo ambiental. Proyectos que se deben categorizar en C, normalmente no es necesario un análisis ambiental, pues es poco probable que el proyecto tenga impactos ambientales importantes. Por ejemplo, los proyectos de educación, planificación familiar, todos los que conllevan un componente social alto, salud, nutrición, desarrollo institucional, asistencia técnica, etcétera, etcétera. Y proyectos que se deben categorizar en D son proyectos ambientales que no requieren una evaluación ambiental aparte, porque el mismo proyecto hace parte de o sea, tiene implícito la evaluación y el estudio ambiental. Puesto que el medio ambiente es uno de los principales fines de la preparación del proyecto. En esta categoría se pueden incluir también los proyectos de recuperación de emergencias, puesto que estos proyectos necesitan ser procesados rápidamente y tienen el propósito principal de restaurar instalaciones existentes. Entonces, ¿con base en qué se establecen los criterios que les acabo de leer? Todos esos criterios no son tomados expresamente de la norma colombiana, son tomados de la norma internacional.
Cada país tiene su organización y normativa y existen normas de carácter superior como los organismos internacionales, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial, la OCDE, que sirven como guía a los que no tienen normativa o en algunos casos a los países que tienen normativas internas que de una manera u otra no están claras y una tiene conflicto con otra. ¿Cuáles son las normativas que yo encontré? Vea, el decreto 1220 del 2015 que reglamenta la ley 99 de 1993 y en esa ley Colombia ha establecido dos tipos de evaluación de impacto ambiental. El diagnóstico ambiental de alternativas, la que le nombraba yo anteriormente, que es como ese diagnóstico ambiental poco profundo y ya hay los que necesitan un estudio de impacto ambiental. Esas evaluaciones de impacto ambiental deben elaborarse en etapas previas, ¿no? Del estudio o del planteamiento de los proyectos, evaluación ex ante y antes de iniciar toda actividad o ejecución de construcción. Ya después de haber comenzado, lo que les digo no importa porque ya se impactó el medio ambiente y ya muy seguramente el daño está hecho. Tipos de evaluación de impacto ambiental en Colombia. El diagnóstico ambiental de las alternativas, según el artículo 16 del decreto 1220 dice, evaluar y comparar las diferentes opciones que presenta el peticionario bajo las cuales sea posible desarrollar un proyecto, obra o actividad. ¿Qué deben tener en cuenta? El entorno geográfico y las características ambientales y sociales, análisis comparativo de los efectos y riesgos inherentes a la obra y las posibles soluciones y medidas de control y mitigación. Esos son el diagnóstico ambiental de las alternativas. Y el estudio de impacto ambiental, el mismo artículo 20 de la ley 1220 establece que el estudio de impacto ambiental es el instrumento básico para la toma de decisiones sobre proyectos, obras o actividades que requieren licencia ambiental. ¿Sí? Entonces el diagnóstico ambiental de alternativas se requiere hacer, pero no requiere que la autoridad competente expida la licencia ambiental. Cuando usted necesita una licencia ambiental, necesariamente tiene que hacer el estudio de impacto ambiental. Y dentro de ese estudio, en la última parte, el último acápite del estudio es el plan de manejo ambiental, es decir, cómo vamos a mitigar los efectos ambientales. La licencia ambiental está determinada en el artículo 3 del decreto 1220 y la ley es la 99 del 93. Componentes de evaluación de impacto ambiental, ¿sí? ¿Qué tienen que tener ustedes en cuenta para hacer la evaluación de impacto ambiental? Un componente administrativo donde verifique los accionantes de la toma de decisiones frente a las acciones del proyecto para saber ellos hasta dónde se les pueden ligar responsabilidades ambientales, ¿sí? Un componente normativo que es como ese flujo de procesos y procedimientos que debe realizarse al interior del proyecto, enmarcando específicamente la normativa, cómo se va a cumplir la normativa frente al tema ambiental. El componente técnico-científico, ese lo tiene que dar el experto, que es el que hace el inventario ambiental, que es el que establece dentro de los estudios ambientales, que se me olvida el término, pero las acciones susceptibles de producir impacto, las ASPI, me parece que se llaman acciones susceptibles de producir impacto, sí, ASPI, las establece el componente técnico-científico, evalúa el grado de afectación del medio ambiente, o sea, le da una ponderación y saca las medidas de mitigación. Ese es el componente técnico-científico. Yo recomiendo ahí contratar a alguien que sepa del tema. Componente de opiniones técnicas. Entonces nosotros debemos, después de haber hecho toda la evaluación ambiental, debemos ponerla en consideración de otras opiniones técnicas para ver de pronto qué se nos ha escapado, qué hay respecto en el mundo de nuevas tecnologías, etcétera, etcétera. Y el último componente que es muy importante, que debe tenerlo por normatividad, es el componente de participación ciudadana. Entonces básicamente son 1, 2, 3, 4, 5 capítulos que hay que desarrollarlos. Yo en la guía del PDF que acompaña esta presentación, ahí más o menos les estoy diciendo cómo desarrollar cada uno de esos capítulos. Y etapas de la evaluación de impacto ambiental. Primero identificamos y clasificamos el medio ambiente, o sea, hacemos un inventario medioambiental, hacemos la preparación y el análisis donde verificamos las acciones que va a desarrollar el proyecto, qué tipos de
sedimentos o emisiones va a causar, cómo va a impactar en la localización del proyecto, todo eso hace parte de la etapa de preparación y análisis. Después clasificamos y tomamos una decisión, clasificamos esos impactos ambientales, les damos un valor de hasta dónde están impactando el medio ambiente, decidimos cómo mitigar esas acciones o cómo lograr. Recuerden que esto es muy importante, cómo logramos que el medio ambiente recupere su estado original. Eso es muy importante dentro de las medidas de mitigación. Y el seguimiento y la supervisión, que es, después de que el proyecto comienza a desarrollarse, la autoridad ambiental y el mismo director de proyecto debe establecer un mecanismo de seguimiento y supervisión para que todo lo que se identificó, se clasificó y se planeó, se lleve a buen recaudo. ¿Cuál es la metodología de la elaboración del estudio, no de la evaluación de impacto ambiental? Entonces, el estudio ambiental consta de estructura, contenido y alcances, ¿sí? Análisis del proyecto, cuáles son sus acciones, cuáles son sus alternativas, un inventario ambiental, que es la línea base, identificación y caracterización de cada uno de los impactos y su calificación es muy importante, además de la clasificación. Es muy importante calificarlos. La valoración de esos impactos, que esa es la calificación de las que les estoy hablando. La estrategia de manejo ambiental. El plan de participación ciudadana. Hay dos etapas, el plan o la participación ciudadana no formal, que es cuando se está haciendo el estudio. Entonces esa unidad experta va y concerta con la comunidad, pero hay una etapa formal y es cuando ya la autoridad ambiental establece la licencia y tiene que publicitarla ante la ciudadanía. Eso está por normatividad. El programa de vigilancia ambiental, y todo esto se resume en un documento síntesis, ustedes ya lo conocen, que es el resumen ejecutivo. Entonces, hasta ahí llega grosso modo lo que es una evaluación de impacto ambiental. Espero que ustedes hayan podido comprender, no que ustedes hayan podido emprender, que me haya explicado lo mejor que puedo, es el resumen más sucinto que haya podido hacer de un tema álgido y complejo. En el PDF les dejo también algunos hitos donde desarrollo algunos de estos temas de manera más puntual, pero lo importante, mis queridos estudiantes, es a partir de hoy yo hago el firme propósito de aumentar mi conciencia ambiental en la formulación, evaluación y gerencia de los proyectos que estén en mi mano. Espero que ustedes también lo hagan. ¿Cuál es la crítica que yo le hago a estos proyectos? Usted debe hacer evaluación de impacto ambiental, impacte negativo o positivamente el medio ambiente. Desde que lo impacte, no interesa si lo impactan de manera positiva, porque es que a veces esos impactos que pueden parecer positivos están cambiando la estructura del medio ambiente, y el cambio de la estructura del medio ambiente al final a nosotros nos cuesta. Recuerden lo que decía la propaganda: nunca luche con la naturaleza porque esta siempre, en el 100% de los casos, va a vencer. Entonces es tonto comenzar a no tener esa conciencia ambiental y seguir contendiendo con la naturaleza. Muchas gracias, los espero en un próximo curso y espero que estas 8 semanas hayan sido tan interesantes para ustedes como lo fueron para mí. Espero que hayan podido captar algo de mi experiencia. Yo me he enriquecido con la experiencia de ustedes y nos vemos en un nuevo y un próximo curso. Muchas gracias.